Bienvenidos a Metamorfosis, motivando a nuestra gente con reflexiones, vivencias, ideas y mensajes espirituales. Con ustedes, sus anfitriones. Como en los días de Noé, una advertencia para nuestros días. Jesucristo dijo que los eventos del tiempo del fin serían semejantes a los de la época de Noé. Ahora usted se preguntará, ¿cómo eran estas condiciones y por qué deberíamos preocuparnos nosotros hoy en día, pleno siglo XXI? Al hablar de la época cercana a su regreso a la tierra, Jesús afirmó, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto lo podemos encontrar en Lucas 17, versículos 26 y 27. Parecía que las personas creían que estaban viviendo en tiempos normales en la época de Noé, justo antes del diluvio. Ignoraban que el desastre se acercaba. ¿De qué entonces estaba hablando Jesús, María? Bueno, Carlos, Jesús nos estaba hablando de esa violencia generalizada, ya que Él dijo que los últimos días serían un paralelo de la sociedad de la época de Noé. Podemos investigar más a fondo en la palabra de Dios para entender qué quiso decir Él. El libro de Génesis explica en qué consistían las condiciones de esa época. Tiempo después de que Dios pusiera a los seres humanos en la tierra, rápidamente la humanidad se encaminó a su autodestrucción, siguiendo el ejemplo de Adán y Eva, que rechazaron las instrucciones de Dios. La humanidad se volvió progresivamente hostil y corrupta. En la época de Noé, vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del ser humano en su corazón era de continuo solamente el mal. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 5. Por ello Dios dijo que se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios no se estaba lamentando por haber cometido un error. Dios no comete errores. Dios dio a su creación humana la libertad para escoger entre el bien y el mal. Y eso lo podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 29 al 31. Y se sentía Dios entristecido en su corazón al ver cuán lejos había caído la humanidad de lo que se pretendía originalmente. Un desastre definitivamente, viviendo en tiempos peligrosos. Parece que Dios le dio a la humanidad 120 años para cambiar sus caminos perversos. Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, según Génesis 6:3. Los 120 años de Génesis 6:3 se refieren al tiempo en que la paciencia de Dios continuaría con esas generaciones. Durante esos 120 años, Noé predicó un mensaje de advertencia y Dios esperó pacientemente que se reformara su corazón, según 1 de Pedro 3:20. Viviendo en una sociedad perversa que se rehusaba a arrepentirse, solo Noé encontró favor delante de Dios como una persona justa. Se nos dice que él fue movido por la fe y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Génesis 7:1, Hebreos 11:7. Debido a la violencia tan generalizada que imperaba en ese entonces en el mundo, Dios decidió volver a repoblar el mundo por medio de este hombre fiel y sus descendientes. Esto lo podemos encontrar en Génesis 6, 17 y 18. Ahora bien, Carlos, la violencia en la actualidad, según el apóstol Pablo, dijo que antes del regreso de Cristo, el mundo viviría tiempos peligrosos, con buscadores de placeres, materialismo, inmoralidad, violencia, pereza y rechazo de las cosas de Dios,
Y eso lo vemos en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Una de las principales razones por las que Dios trajera el gran diluvio era que la tierra estaba llena de violencia. Libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 13. Analicemos pues la época en que vivimos. Ha habido un incremento alarmante en la violencia global justo en los últimos 100 años. Las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante los 500 años anteriores. Se estima que solo en el siglo XX, 203 millones de personas murieron por la guerra. Así también nos damos cuenta que entre 170 y 360 millones de personas fueron muertas por los gobiernos en el siglo XX, aparte de la guerra. Recientemente, en los conflictos armados ha habido más víctimas entre los civiles que entre los mismos combatientes, sumando el 90% de víctimas desde 1945. Solo en la última década, la guerra ha cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños y ha dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Una forma silente de violencia se lleva a cabo en el mundo por el aborto deliberado de inocentes. Cada año se realizan alrededor de 44 millones de abortos en el mundo. Globalmente, el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo han documentado más de 125,000 ataques terroristas violentos desde 1970. Nos damos cuenta que pareciera imposible que este mundo siguiera existiendo tal cual, con tanta violencia. Últimamente se informó que desafortunadamente parece ser cada vez más aceptable en ciertos sistemas de creencias matar tantos miembros de otras comunidades religiosas como sea posible. Pareciera que se están borrando las restricciones morales. ¿Cómo ves esto, Carlos? ¿No es esto desalentador, triste y hasta de cierta manera egoísta? Claro que sí, y eso que no ha sumado las víctimas que lleva el coronavirus hoy día, que son miles de personas alrededor del mundo las que han fallecido por esto. Ya no son miles, son millones, Carlos, desafortunadamente. De hecho, las cosas estaban cambiando en el mundo. Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, según Mateo 15:19. Estamos viviendo actualmente en una época en que estos vicios se vuelven más comunes, más corrientes. Gary Lafrie, director del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo, afirmó: estamos viviendo una trayectoria definitivamente ascendente en el total de ataques terroristas y muertes a nivel mundial. Estamos convencidos de que buena parte de esto es un cambio real en el mundo. En verdad, las cosas están cambiando en el mundo. Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estamos viviendo actualmente en una época en la que estos vicios se están volviendo más comunes. Varias investigaciones de nuestra cultura occidental han demostrado la correlación entre la violencia en los medios de comunicación y los jóvenes con un comportamiento violento en la sociedad. Los estudios muestran que en los Estados Unidos, un niño típico ve más de 200,000 hechos de violencia, incluyendo 16,000 asesinatos en televisión antes de la edad de 18 años. Los programas de televisión muestran 812 actos violentos por hora. Un estudio reciente encontró que un 15% de videos musicales contienen violencia interpersonal y todavía hay otra fuente moderna de exposición a la violencia que se puede encontrar en el Internet y los videojuegos. A medida que aumenta la violencia en esta época, el mensaje de Dios encaja mejor, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Nos dice el libro de Oseas capítulo 4 y versículos 1 al 3. Respeto por la vida. Después del diluvio, la historia humana comenzó con la familia de Noé. Dios entonces hizo énfasis en el significado especial y la santidad de la vida humana. Al hablarles a Noé y a sus hijos, Dios les dijo: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre, según Génesis 9:5. Después de este decreto, Dios designó el arco iris como una señal del pacto de que Él nunca volvería a destruir a todos los habitantes de la tierra con un diluvio. Si las instrucciones de Dios de respetar la vida se hubieran seguido a lo largo de la historia, esto hubiera hecho que la santidad de la vida humana fuera respetada. Ahora, como en los días de Noé, estamos viviendo una cultura creciente de flagrante irrespeto por la vida humana. María, ¿qué te parece? Así es, Carlos. Y fíjate qué incoherencia. Dios mostró el arco iris como un pacto con la humanidad. Y ahora cierta organización por ahí usa el arco iris para denominar sus guías de vida, por no decirlo de otra manera, como diría mi hija, entre comillas. Lo dejo a su imaginación. Pero continuemos con ejemplos para nosotros. El diluvio de los días de Noé y el fuego destructor de la época de Lot se convirtieron en un ejemplo perturbables para la desobediencia. El apóstol Pedro repitió la conexión que Jesús había hecho de estos dos eventos, explicando que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, según el libro segundo de Pedro capítulo 2 y versículo 5 al 6. También se puede comparar con el libro de Lucas capítulo 17 y versículos del 26 al 30. A través de toda la historia humana se han cometido muchos males. ¿Por qué entonces Dios no castigó a cada generación de la humanidad por su comportamiento pecaminoso? Una razón es que Dios es paciente y misericordioso con su creación, según el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 6 al 7. ¿No se deleita Dios en la destrucción del impío? Según el libro de Ezequiel capítulo 33 y versículo 11. En su sabiduría, Dios algunas veces decide mostrar compasión, según el libro de Romanos capítulo 9 y versículo 15. Aunque todas las personas han pecado y pecan, según Romanos capítulo 3 y versículo 23, solamente Dios puede determinar cuando toda la sociedad o nación ha violado su ley, hasta el punto crítico en que Él ya no lo va a tolerar más. Fue en el perfecto juicio de Dios que Él destruyó el mundo durante los días de Noé, permitiendo que esto fuera un ejemplo del que la humanidad pudiera aprender, para aprender más acerca de las condiciones similares de la sociedad que llevaron a la destrucción súbita de Sodoma y Gomorra en los días de Lot. Por favor, revisemos el libro de Génesis. Por otro lado, la historia se repite con frecuencia. En los días de Noé, el tiempo del castigo vino cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, estimado, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Un riesgo que toman las personas que rechazan el misericordioso llamado de Dios al arrepentimiento es que sus corazones se endurecen. Dios dice: pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, según Romanos 2, 5 y 6. En otras palabras, todo, absolutamente todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, ya sea positivamente o negativamente. La primera vez que Dios llevó a cabo su juicio en la tierra, lo hizo con un gran diluvio de agua. La próxima vez que Dios castigue a toda la tierra será el regreso de Cristo, cuando he aquí que el Eterno vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su representación con llama de fuego, porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Eterno, los muertos en Cristo, serán multiplicados, según Isaías 66, 15 y 16. Las dejo con el epílogo de esta enseñanza a mi esposa María. Él vendrá inesperadamente, María, pero la Escritura nos ha dado datos precisos, como por ejemplo lo que el mundo está viviendo hoy. Es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Así es, Carlos. Nuestro Señor Jesucristo vendrá inesperadamente. La advertencia de Jesucristo en Lucas 17 fue que cuando Él regrese con gran poder y majestad para salvar a un mundo que no lo espera, la gran mayoría de personas estará comiendo y bebiendo, enfocada en su rutina diaria, sin conciencia de los tiempos peligrosos en que estamos viviendo. Así como las personas en los días de Noé, ellos estarán ignorando los mensajes de advertencia y rechazando los caminos justos de Dios, según el libro de Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39 y 44. De Noé, el profeta de Dios, probablemente se burlaban y era ridiculizado por predicar justicia. Según el libro de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la Biblia revela que al final de los tiempos, antes del regreso de Cristo, las personas también ignorarán las advertencias al arrepentimiento, como Pedro anota, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Jesús añadió, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día del regreso de Cristo y la ira de Dios. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, según el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36. ¿Captará Dios su atención antes de este momento? ¿Nos arrepentiremos de nuestros pecados y nos volveremos a Dios? Y cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Pongámonos a pensar en eso y meditemos. ¿No será que Dios nos está llamando en este momento de crisis a causa del coronavirus a que volvamos nuestro rostro y vengamos al arrepentimiento? ¿No será que como las mariposas, o como los gusanos, más bien dicho, tenemos que sufrir una metamorfosis, pero ya instantánea? Los gusanos, cuando sufren la metamorfosis y se convierten en mariposas, tienen que estar en aislamiento dentro de su caparazón. Así estamos nosotros hoy en día, mis amados. Estamos en aislamiento dentro de un caparazón. En nuestras manos está sufrir esa metamorfosis, de arrepentirnos, de renovarnos y ser restaurados por la misericordia de Dios y convertirnos a Él, volar libres de estas ataduras del pecado, luciendo el esplendoroso ropaje que Dios nos da como sus hijos, o terminar como gusanos, pudriéndonos, esqueleto junto a esqueleto, carne podrida junto a carne podrida. El mundo está pidiendo
está clamando porque seamos sanados de este virus. Pero la verdad es que la sanación está en nuestro corazón, en nuestro arrepentimiento. Paremos y arrepintámonos de nuestro mal proceder y volvemos nuestros ojos y nuestro corazón a Cristo Jesús, nuestro Redentor. Él está con los brazos abiertos esperándonos. Dios les guarde y les bendiga.